Hola, hoy quiero hablar con ustedes de la planeación docente. Para mí, uno de los temas fundamentales de la actividad cotidiana de los profesores, pero quizá uno de los temas más relevantes cuando hablamos de educación remota de emergencia. Empecemos por ubicar el tema. Zabalza dice que los profesores competentes hacen por lo menos 10 tipos de actividades. Las primeras 4 relacionadas íntimamente con la planeación docente: planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje, seleccionar contenidos disciplinares, diseñar la metodología y las actividades y evaluar el aprendizaje de sus alumnos. Otras actividades eminentemente ligadas a la docencia y finalmente otras de otro corte. Quisiera empezar con 10 ideas preliminares breves pero importantes. Parto de una percepción de la docencia positiva. Existen principios para enseñar bien. Segundo, parto de una aproximación profesional. Existe una preparación específica, conocimientos metodológicos, no meras opiniones. Tercero, en mi opinión, la pandemia vino a magnificar muchos de los efectos y descuidos de la educación presencial tradicional. Quinto, la educación es un proceso intencional, no fortuito. Y por lo tanto, el programa de su curso guía ese proceso y formaliza esa intención. Continúo, planear es bueno para sus estudiantes porque les dice qué esperar de su curso, pero también es bueno para usted porque le ayuda a recordar la secuencia de contenidos y de actividades docentes. Y finalmente es claramente bueno para la institución porque le aporta no solo seriedad, sino también uniformidad. Termino con 2 ideas que también son fundamentales. Los programas de estudio son guías, no son camisas de fuerza. Y segundo, deben ser útiles, no simplemente ser hechos para mandarlos al archivero. Con fundamento en todo esto, quisiera esbozar una idea particularmente importante. ¿Están o no están bien hechas las conexiones? La planeación docente parte de un principio sagrado de congruencia. Congruencia entre el contexto y los objetivos. Los objetivos responden al contexto. Los contenidos responden a los objetivos. Los métodos son congruentes con los contenidos y con los objetivos. La evaluación es naturalmente congruente con el contexto, con los contenidos, con los objetivos. Y la bibliografía es congruente con todo lo demás. Esta idea me parece que es importante y es la idea que permea a través de los 6 pasos metodológicos que ahora vamos a esbozar. Empecemos por preguntarnos qué necesitan saber. Con honestidad, ¿qué necesitan saber? Empecemos por el contexto. Una primera parte del contexto son sus alumnos. ¿Qué ya saben sus alumnos? ¿Qué necesitan saber sus alumnos? ¿Cuántos son? ¿Quiénes son? ¿Qué saben de usted? Segundo, sigamos con la situación. ¿Cuánto tiempo tiene? ¿De qué tamaño es su clase? ¿Es un buen horario? El acomodo, sobre todo pensando en las aulas físicas, ¿el acomodo es el ideal? ¿El ambiente, tanto lo físico como lo virtual, es ideal? ¿Domina usted el entorno físico o virtual de su curso? Y usted, a propósito, ¿qué se propone? ¿Qué se espera por otro lado de usted? Y finalmente, ¿consideró usted la filosofía institucional? ¿Consideró usted el marco normativo de la institución en la que trabaja? ¿Consideró usted el marco curricular del programa de estudios del que estamos hablando? Eso nos lleva al segundo bloque. El segundo paso es, bueno, ¿y a dónde quiere llevarlos? Estos son los objetivos. Pero pensemos que los objetivos los podemos clasificar en tipos de objetivos, empezando por los más conocidos para nosotros. Los objetivos informativos son de información, son de conocimiento. Hay objetivos relacionados con el conocimiento, pero también me puedo proponer como profesor serio lograr objetivos de formación intelectual, no solo que sepan, sino que sepan analizar, sintetizar, esquematizar, escribir, que sepan fundamentar. Adicionalmente, objetivos de formación humana, responsabilidad,
que adquieran un sentido de justicia, que adquieran respeto por las instituciones, que tengan el valor de la superación personal o de la excelencia. Objetivos de formación social, colaborar con los demás, respetar a los demás, participar en la acción cívica. Y de formación profesional, el esfuerzo, la ética, la iniciativa, la creatividad, la toma de decisiones. Tenemos entonces objetivos de distintos tipos, pero también tenemos objetivos de distintos niveles, porque todos esos objetivos podría usted graduarlos. Desde lo más abajo, conocer, simplemente saber que existe algo, que no es lo mismo que comprenderlo. Comprenderlo es entenderlo a fondo, poderlo explicar con sus propias palabras. Y un nivel superior, dominarlo, manejarlo y aplicarlo. Entonces, conozco, comprendo o domino. Y esta idea, combinada con lo anterior, puede llevarnos un esquema más o menos de este tipo. Tendríamos conocimientos, por un lado, es decir, objetivos informativos, por un lado, objetivos formativos de formación intelectual, humana, profesional, social, y todos en distintos niveles. Entonces, yo me podría plantear como profesor objetivos informativos de conocer, objetivos informativos de comprender, objetivos informativos de dominar, objetivos de formación intelectual a nivel dominio, objetivos de formación humana a nivel dominio, etc. Cuando diseña sus objetivos, profesor, piense que están necesariamente subordinados al contexto. Depende de quiénes son, cuántos son, en qué semestre van, qué ya saben, los objetivos que usted se puede trazar. De tal forma que sean objetivos que planteen retos sin ser amenazantes. Segunda idea, que sean accesibles para la mayoría del grupo. Si la mayoría del grupo no puede lograr los objetivos, algo anda mal en el diseño. Y que sean realistas según el contenido y el tiempo. Y eso me lleva al contenido. El contenido, a su vez, que vamos a ver como paso número 3, el contenido, a su vez, debe responder a esos objetivos. Además, el contenido con la evaluación. Los objetivos deben estar en relación con la evaluación. Tenemos que estar seguros de que se pueda medir el logro de los objetivos. Y bueno, ya si de paso son claros, son precisos, están bien escritos y orientan, pues estamos del otro lado. ¿Cómo redacto los objetivos? Relativamente fácil. Para mí lo importante, lo difícil es su diseño. ¿Qué puedo lograr? ¿Con qué nivel de profundidad lo puedo lograr? Y luego la redacción es una cosa muy sencilla. Hay un sujeto, que es el estudiante, con un verbo. Ese verbo depende del nivel al que usted quiere llegar. El estudiante conocerá, el estudiante comprenderá o el estudiante dominará. ¿Y qué es lo conocido o lo comprendido o lo dominado? ¿Cuál es el objeto directo? Pues eso va en relación al contenido. Conocimientos o habilidades o actitudes o valores. Y finalmente un complemento circunstancial al final del curso. Si se fija usted, los objetivos son metas últimas, son lo que el estudiante va a lograr al final del curso. Insisto sobre el estudiante, no son las metas del profesor, no es la descripción del curso, no es el contenido, no es el derecho, es el estudiante. ¿Qué es lo que el estudiante al final del curso va a lograr? ¿Y a qué nivel de profundidad? Le pongo dos ejemplos. Un ejemplo muy sencillo: al finalizar el curso, el estudiante dominará los principios del derecho arbitral mexicano. Es un objetivo que normalmente va con el contexto, por el tipo y cantidad de estudiantes que recibe el profesor de Derecho Internacional Privado. Puede estar seguro de que al finalizar el curso, ellos dominarían los principios del derecho arbitral mexicano. Vamos a poner un segundo ejemplo que no está relacionado con conocimientos, sino está relacionado con habilidades. Al finalizar el curso, el estudiante o la estudiante redactará cláusulas arbitrales claras, completas y ajustadas a las necesidades de sus clientes. Ese es claramente un objetivo de habilidades. Es un objetivo de habilidades alto, porque el profesor comprueba que el estudiante lo puede hacer con claridad, de forma completa y ajustada a una serie de supuestos que en ese caso son las necesidades de los clientes. Entonces, redacto objetivos en relación al contexto y de ahí parto para el tema de contenidos. Y el tema de contenidos es hacer un mapa en relieve. Veamos. Hay contenidos de conocimiento, lo que quiero que mis alumnos conozcan o comprendan o dominen.
el reenvío, el derecho extranjero, la aplicación del derecho extranjero, la no aplicación del derecho extranjero, el orden público de derecho internacional privado, el fraude a la ley. Esos son conocimientos. Pero también quiero que adquieran habilidades. Para mí es lo fundamental. Quiero que puedan interpretar una ley. Quiero que puedan criticar una ley. Quiero que sepan aplicar una ley. Quiero que piensen cómo escapar legalmente a la aplicación de esa ley. Esas son habilidades. Ahora, me interesan también las actitudes. ¿Qué actitudes quiero que tomen como personas, como entes sociales o como profesionistas? El derecho internacional privado, por poner un ejemplo, es un derecho que, en mi opinión, ha sido especialmente desarrollado por abogados en ejercicio, no por legisladores y no por jueces. Es entonces para mí fundamental que adquieran valores profesionales, como seguir investigando, seguir estudiando, argumentar apropiadamente, fundamentar, contradecir, convencer, respetar las opiniones de los demás, etc. Y finalmente, valores. ¿Qué valores quiere usted que sus alumnos vivan o adquieran durante su curso? Ahora, ¿cómo se diseñan los contenidos? Pues habría por lo menos dos temas, uno de secuencia y otro de jerarquización. Uno de secuencia, que es fundamental. ¿Son unos antecedentes o subsecuentes de otros o no? Y la segunda pregunta, ¿ese orden sigue la lógica de la materia o la lógica del alumno? Me detengo un poquito en esto porque yo estoy un poco obsesionado con el tema de que en la materia de derecho, generalmente el orden sigue más a la materia que al alumno. Teníamos una cierta tendencia a seguir el orden que siguió el legislador. Hay una cierta obsesión en derecho porque primero son personas y luego son bienes. Y sin bienes no puedo entender sucesiones. Y sin sucesiones no entiendo obligaciones. Y sin obligaciones no entiendo contratos. Entonces, es importante que se siga la lógica de la materia, pero es más importante que se siga la lógica del alumno. ¿Cómo puedo explicarle al alumno en qué lógica lo puedo llevar de un punto A a un punto B al finalizar el periodo académico? Y jerarquización. ¿Cómo se subdividen los temas? ¿Cuáles son esenciales y cuáles son complementarios? Y como veíamos en otros videos, lo importante es lo importante. Y lo no importante es simplemente para crear un mapa en relieve, como decía la gráfica anterior. Entonces, creemos un mapa en relieve tendiendo puentes entre los temas importantes a través del uso de los temas complementarios. Pasemos al siguiente punto. Bueno, ¿y cómo llegará? Que es el tema de métodos y procedimientos. Los métodos son los grandes rasgos, son los grandes brochazos. Es la delineación general del cómo de mi materia. Y los opongo, el método lógico opuesto al psicológico. Por ejemplo, el método lógico implica presentar la materia en el orden de la disciplina. El psicológico implica presentar la materia como piensan los estudiantes. El inductivo es llevarlo de casos concretos hacia arriba. El deductivo es llevarlos del principio general hacia abajo. El analítico, descomponer el tema. El sintético, estudiar los elementos para integrarlos. El pasivo, donde el estudiante juega un rol meramente receptivo, o el activo, donde el estudiante interviene al máximo. El dogmático, donde el estudiante admite el conocimiento como está dado, o el heurístico, donde el conocimiento no está dado y partimos del supuesto de que el estudiante lo analiza antes de aprenderlo. Esos son entonces los métodos que debo seguir o que quiero seguir para mejor explicar mis contenidos y lograr con mis estudiantes sus objetivos. Ahora, de los métodos siguen los procedimientos. ¿Qué es lo concreto? ¿Qué es lo que el profesor en realidad hace? Son esas estrategias docentes, procedimientos docentes que el profesor utiliza clase con clase. Una exposición, que a veces es buena y a veces es abusiva. Un interrogatorio, una discusión dirigida entre mis estudiantes, una demostración, la investigación bibliográfica de cierto tema, una investigación práctica, un método de casos. Son procedimientos. Ahora, la idea es que tanto métodos como procedimientos primero respondan a las circunstancias del grupo, es decir, al contexto. Segundo, que los métodos y los procedimientos respondan a los objetivos. Y finalmente, que los métodos y los procedimientos se relacionen con los contenidos. Si se fijan, esto es un claro ejemplo de la congruencia que quiero lograr entre contexto, objetivos, contenidos, métodos y procedimientos. Continuamos al siguiente tema, uno de los fundamentales en la educación. Bueno, ¿y aprendieron?
¿Aprendieron o no aprendieron? Esto nos lleva a la evaluación. Siendo muy breves, la pregunta es, ¿le queda a usted claro para qué, qué, quién, cuándo y cómo va a evaluar? Y específicamente, ¿le queda a usted claro que la evaluación es congruente con lo enseñado? Si es así, continuamos. Y continuamos a en qué se pueden apoyar. Bibliografía. ¿Cuál es la mejor bibliografía para lograr el objetivo? ¿Esa bibliografía que usted propone colma lagunas? ¿Conduce a nuevos conocimientos o ambas cosas? ¿Es clásica, es actualizada o es pues una mezcla de clásica con actualizada? ¿Es básica o es especializada? ¿Es mínima o es excesiva? Y la pregunta fundamental en términos de docencia de emergencia, ¿es accesible a sus alumnos la bibliografía que usted propone? La última pregunta, bueno, ¿ya tiene todo listo? Y eso me lleva específicamente al tema de la congruencia. Y me lleva a plantearle algunas preguntas a manera de lista de verificación. Del lado izquierdo, lo mínimo, ¿está completo su programa? Contiene una descripción del contexto, objetivos, contenidos, métodos, procedimientos, evaluación, bibliografía. ¿Son congruentes cada una de esas 6 partes? ¿Le orienta a usted ese programa? ¿Ese programa orienta a sus alumnos? ¿Es realmente útil? ¿Está disponible para usted y para sus alumnos? Tema fundamental en las épocas que estamos viviendo. Los alumnos reclaman conocer el programa del profesor porque de otra manera seguirlo online es para ellos dificilísimo. Y del lado derecho lo deseable. Además de lo mínimo, ofrece balance entre teoría y práctica. Además de lo mínimo, ofrece riqueza informativa. Además de lo mínimo, permite negociar algunos aspectos. ¿Está usted en posibilidad de negociar algunos aspectos de ese programa? Sean objetivos, sean niveles de objetivos, sean contenidos, sean formas de evaluación. ¿Se puede negociar algunos aspectos del programa? Y finalmente, bueno, ¿es estético? Profesor, profesora, le agradezco estar aquí. Le deseo muchísimo éxito en su proceso de planeación docente. Gracias.